Querido Padre Celestial, vamos delante de usted este día y le pedimos, Señor, que hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Señor, permítanos que al conocer estas historias de la tumba vacía, de la tumba del Cristo resucitado, nosotros también podamos conocer algún principio que necesitamos aplicar en nuestra vida para ser mejores hijos suyos. Lo pedimos todo por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Cómo comienza el relato? ¿Cómo comienza Lucas capítulo 24, verso 1? El primer día de la semana. Hermano, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿no? Yo cuando chico siempre pensaba que el primer día de la semana era el lunes. Pero si nos remitimos al texto bíblico, si nos remitimos a la enseñanza bíblica, recuerde que Dios trabajó creando el mundo 6 días y el séptimo día descansó. Y dentro de sus mandamientos, dentro del decálogo, ¿no es cierto?, estableció que un día se debía descansar, se debía guardar el día de reposo. Y ese día era justamente el día sábado. No sé si usted recuerda, pero por ejemplo, los eventos de la muerte del Señor Jesucristo suceden en un día particular en la historia de la nación de Israel. Ellos están próximos a celebrar la Pascua, que no es otra cosa sino el recuerdo de cuando Dios sacó con brazo poderoso, con mano fuerte a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerda? ¿Sí? Ellos están a punto de celebrar este día. Este día es un día especial para la nación de Israel. Ahora, Jesucristo es crucificado un día viernes, ¿sí? Y los judíos, dice allí en Juan capítulo 19, verso 31, dice que los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Por qué querían que se les quebrasen las piernas a los hombres que estaban crucificados, a Cristo juntamente con los dos malhechores? Porque el quebrar las piernas iba a acelerar la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre crucificado no iba a tener soporte en sus piernas al ser quebradas las piernas. Por lo tanto, el peso del cuerpo iba a bajar, iba a descender, y todo el peso del cuerpo iba a recaer sobre los pulmones, y el hombre iba a morir porque no iba a poder o no iba a ser capaz de respirar. Eso era. Ahora, es cruel, tremendamente cruel. La cruz ya era cruel, y hacer este tipo de cosas era aún más cruel todavía. Pero ¿por qué hacían esto los religiosos judíos? Básicamente porque ellos tenían un temor reverencial, no por Dios ni por la persona de Dios, sino por el rito, por la costumbre, por la tradición. Ellos necesitaban guardar y cuidar este día especial, que era el día de la Pascua. Y dice que este primer día de la semana, vale decir el día domingo, una vez que ya había terminado el Shabbat o el día de reposo, las mujeres. Ahora, al principio del relato no se nos dice qué mujeres eran, pero en el versículo 10 sí se nos menciona quiénes son estas mujeres. Dice que eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo. Ahora, también se nos dice en otros relatos bíblicos que habían otras mujeres con ellas también. Por ejemplo, se menciona a la madre de Juan y Jacobo, Salomé. También se nos menciona a ella. Pero, ¿qué nos dice la Biblia respecto de María Magdalena? Por ejemplo, de María Magdalena, ahí en Lucas capítulo 8, versos 2 y 3, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, dice que de esta mujer habían salido 7 espíritus inmundos. De Juana, Lucas capítulo 8, verso 3, se nos dice que ella era esposa de Chuza. Lindo nombre, ¿no? Chicos, si están pensando tener hijos, ahí tienen un buen nombre, Chuza. Chuza. Esposa de Chuza. ¿Y quién era Chuza? Un intendente de Herodes. Es muy probable que Juana haya sido quien le comunicase o le contase muchos detalles acerca de la casa de Herodes a Lucas. ¿Por qué? Porque ella, como esposa del intendente, tenía acceso privilegiado. Ahora dice que ella también probablemente había sido sanada de alguna enfermedad o probablemente había sido liberada de algún espíritu maligno.
¿Quién era María, la que se menciona? Madre de Jacobo. Madre de Jacobo, también conocida como la madre de Juan, el apóstol menor o el apóstol pequeño. Algunos piensan que esta María también es mencionada como Salomé en otros pasajes bíblicos. Yo pienso que son dos mujeres distintas. Personalmente creo eso, que son dos mujeres distintas. Ahora, estas tres mujeres tenían una característica. ¿Sabe qué característica tenían estas tres mujeres? Que en la vida y el ministerio público de Cristo habían sido mujeres que habían dispuesto no solamente sus bienes materiales, sino que su vida al servicio del Señor. Ellas habían entendido que Cristo había hecho algo particular, algo especial en sus vidas. Y ellas, como una muestra de gratitud, consagraron sus vidas, dedicaron sus vidas al servicio de su Señor y también al servicio de su Salvador. Hermano, qué lindo ejemplo el de estas mujeres. Qué lindo ejemplo el de estas mujeres que han dedicado sus vidas, que reconocen que Cristo ha marcado una diferencia en sus vidas. Por lo tanto, están dispuestas a servir al Señor con todo lo que tienen, pero también con todo lo que son. Déjeme decirle una cosa con todo respeto. Con mucho respeto se los digo. A veces me frustra pensar que hay personas que creen que por el simple hecho de haber hecho una oración en su vida, de haber levantado su mano en algún llamado evangelístico, está listo, ya es salvo. Y lo que más me frustra es pensar que aquellos familiares de esas personas tienen esa convicción, ¿no? No, es que él hizo una oración, es que él levantó la mano, pero honestamente en vida nunca dio un fruto. Honestamente en vida nunca vimos ningún cambio. Honestamente en su vida nunca le vimos sirviendo de alguna manera al Señor. Hermano, déjeme decir algo. Servir al Señor no es sinónimo de ser pastor. Servir al Señor no es sinónimo de ser misionero. Servir al Señor no es sinónimo de ser diácono. Servir al Señor es poder dedicar la vida que uno tiene, la que tiene, al servicio del Señor. A veces es limpiar el piso del templo, a veces limpiar los baños, a veces lavar los platos, a veces es predicar desde el púlpito, a veces. Pero la mayor parte de las veces, el servicio al Señor es un servicio invisible, que nadie ve, pero que Cristo reconoce. Estas mujeres tuvieron este privilegio. Supieron que su vida había sido transformada, supieron que su vida había sido cambiada. ¿Y qué es lo que hicieron? Consagraron su vida al servicio del Señor. Pero no solo en la vida, sino también en la muerte. Mire lo que dice el verso, el capítulo 16 de Lucas. Mire, vaya a Lucas conmigo, capítulo 16, verso 1. Sin perder, por favor, Lucas capítulo 24. Perdón, no es Lucas. Creo que es Marcos. Marcos 16. Mire lo que dice Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron, ¿qué cosa? Especies aromáticas para ungirle. ¿Ungir qué cosa? ¿Ungir a quién? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque habían culturas orientales donde los muertos eran embalsamados. Por ejemplo, la cultura egipcia. Ahora, ¿qué es embalsamar un cuerpo? ¿O qué se hace cuando se embalsama un cuerpo? Se retiran del cuerpo todos aquellos órganos que se podrían descomponer, generando la putrefacción del cuerpo, ¿no? Entonces se sacan todos los órganos internos, solo queda la carcasa, por así decirlo, lo externo, ¿no es cierto? Y eso, después de un proceso, se conserva. Y eso se va a conservar por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no hay órganos internos que se puedan descomponer. Pero la cultura hebrea no tenía esa costumbre.
La cultura hebrea lo que hacían era intentar preservar el cuerpo, el cadáver, el mayor tiempo posible sin que se descompusiera. Ahora fíjese el amor de estas mujeres por Jesús. Porque usted tiene que considerar algo. Todo el proceso que ha experimentado Jesús antes de la cruz y en la cruz, lo único que iba a hacer acelerar el proceso de descomposición del cuerpo. Recuerde que su cuerpo fue completamente desgarrado por los latigazos. ¿Se acuerda que los romanos tenían una costumbre, no? Los látigos eran generalmente un mango con 7 cuerdas de cuero. Cada cuerda de cuero tenía incrustaciones de metal, piedra, vidrio. Por lo tanto, cada vez que una persona, un hombre era latigado, recibía este latigazo y eran 7 cuerdas que se incrustaban en el cuerpo o en la piel de esa persona. Y cuando el soldado que estaba latigando quería retirar, lógicamente, como esto estaba adherido, pegado por las piedras, el metal, los vidrios, al cuerpo, a la piel de esa persona, ¿qué es lo que tenía que hacer él? Tirar con fuerza y eso desgarraba la piel. Ahora, ¿cuál era la costumbre? ¿Cuántos latigazos se les daban? ¿Alguien se acuerda? 40 menos 1. ¿Por qué 40 menos 1 y no 39? ¿Alguien sabe? Porque el soldado que estaba latigando, si se llegaba a pasar en la cuenta, él tenía que recibir la cantidad equivalente de latigazos que se había pasado. Entonces, como ellos no querían, porque sabían el sufrimiento que eso significaba, decían, bueno, le vamos a dar 40 menos 1. 40 era el límite, entonces ellos se limitaban 1 menos, por si acaso. Ahora piense por un momento, ¿no? Cristo recibió esa cantidad de latigazos. No solo eso, Cristo recibió, le fue puesta una corona de espinas sobre su cabeza, ¿no? ¿Y algo más? ¿Alguien escuchó alguna vez la canción La Vía Dolorosa? Por la Vía Dolorosa, triste de Jerusalén. ¿Sí? Hasta ahí nomás, me la sé, no sé más. ¿Sí? ¿La escucharon? Usted sabe que esa canción describe el camino de Cristo a la cruz, ¿no? Alguien dijo una vez, le escuché una vez a un predicador decir lo siguiente: una de las características que tenía el Imperio Romano es que al lugar donde llegaba construían carreteras. Ahora, no eran como las nuestras, ¿no? Llenas de ventos, no. Eran de adoquines. Y los adoquines, ¿usted sabe lo que son? Piedras puestas una tras otra. Ahora, dice que Cristo debió cargar su cruz hasta el monte de la Calavera o el Gólgota. Y probablemente por el peso de lo que él tuvo que cargar, él en mucho tramo tuvo que arrastrar lo que estaba cargando. Ahora imagínese por un momento, él va arrastrando este pesado madero sobre su espalda. Y este pesado madero va sobre los adoquines. ¿Usted entiende qué pasa, no? ¿Alguna vez ha andado en el centro, en estas calles que todavía tienen adoquines en auto? ¿El auto qué es lo que va haciendo? Tac, 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 tac. ¿No es cierto? Bueno, el Señor Jesús cargó el madero y el madero iba haciendo esto, ¿no? Tac, tac, tac. Por cada adoquín. Tac, tac. Y cada uno de esos, ¿sabe lo que significaba, no? Que el madero se incrustaba en la piel que ya estaba desgarrada. 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 Luego el cuerpo debió soportar la cruz, ¿no? Cerca de 9 horas colgado. Colgado, literalmente. Clavado a la cruz. Literalmente. Vulnerable, casi desnudo. Vulnerable, casi desnudo. Debió soportar que le clavasen una lanza en su costado para ver si estaba muerto o todavía vivía. En realidad era para acelerar también todo el proceso, ¿no? Ahora, todo esto que le he relatado, lo único que hace es acelerar el proceso de descomposición, perdón que use esta palabra, acelerar el proceso de putrefacción del cuerpo. Sin embargo, estas mujeres que le han servido en vida, como una forma de agradecimiento, como una forma de reconocer el servicio del Señor y lo que Él le ha hecho en sus vidas, ¿qué es lo que hacen? Compran especies aromáticas y vienen a la tumba el primer día, en búsqueda de ese cuerpo, de ese cadáver,
completamente deshecho, completamente descompuesto, porque ellos quieren prepararlo para la sepultura. Retrasar lo más que se pueda el proceso de descomposición, retrasar lo más que se pueda ese proceso de putrefacción natural de los cuerpos. Pero fíjese qué interesante, porque llegan ante la tumba y dice el verso 2 que hay otros relatos bíblicos que nos dicen que las mujeres iban pensando, ¿quién nos va a mover la piedra? Porque la piedra era grande y ellas eran mujeres. Y probablemente no eran mujeres jóvenes ya, probablemente eran mujeres ya mayores. Quizás no tan avanzadas en edad, pero no eran mujeres jóvenes. ¿Y qué es lo que dice el verso 2? Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Ahora, verso 3 dice algo interesante, ¿no? Verso 2 dice que hallaron la piedra removida del sepulcro, pero el verso 3 dice que no hallaron algo. ¿Qué cosa? El cuerpo. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En su lugar, en cambio, verso 4 y verso 5 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y nosotros entendemos que estos dos varones con vestiduras resplandecientes son ángeles. Ahora, ¿por qué decimos que son ángeles y no hombres? Por las vestiduras. Porque eran vestiduras resplandecientes. Y usted va a encontrar en la Biblia en algún otro momento, no lo vamos a ver ahora por cuestión de tiempo, insisto, va a encontrar que la descripción de ángeles siempre tiene que ver con esto, ¿no? Con vestiduras que resplandecen. Vestiduras que no son comunes para el común de las personas. Y dice que estas mujeres tuvieron temor, verso 5, y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermosa frase. Probablemente si usted tiene Facebook y entra hoy día a Facebook, va a encontrar en más de algún amigo creyente esta imagen. La tumba, la piedra removida, entrando luz de día a la tumba vacía, ¿cómo se llama? Una tela sobre la tumba, y esta frase, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es una linda forma de decir, es la forma en que los ángeles, estos hombres, les hablaron, ¿no es cierto?, a las mujeres, para luego decirle no está aquí, sino que ha resucitado. Y aquí viene una cosa que a mí me llama la atención, porque le dice, acordaos. Todos estos eventos de esta mañana para las mujeres no son desconocidos. Ellos ya más de alguna vez escucharon al Señor Jesús decir esto. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, ¿no es cierto? Es necesario que sea entregado en manos de pecadores para que sufra, ¿no es cierto?, de parte de los ancianos, de parte de los sacerdotes, de parte de los escribas, que sea crucificado y muera. Pero siempre le advirtió lo mismo, siempre les dijo lo mismo, y resucita el tercer día. Siempre dijo lo mismo. Los eventos de esta mañana para estas mujeres no son desconocidos, pero lo que está controlando a estas mujeres esta mañana no es su razón, es su emoción. Y déjeme decir algo que dijo Benita en el primer culto, ¿no? Yo no estoy en contra de las emociones. Ayer había una apuesta aquí, quiero decirle, lo hice perder a todos. ¿Sabe cuál era la apuesta, no? ¿En qué parte de la canción me ponía a llorar? Al final de la primera estrofa, de la segunda estrofa, en el coro, la tercera estrofa, cuarta estrofa, segundo coro, ¿dónde me ponía a llorar? No me puse a llorar, porque había llorado antes. Porque en el ensayo me desahogué, me quedé seco. En el ensayo me hicieron llorar. Me hicieron llorar ellos, me hizo llorar mi propia canción, porque esa canción es muy particular para mí.
estaba en un retiro de varones en Palabra de Vida hace más de 14 años atrás. Yo estaba luchando en mi corazón si aceptar o no el desafío de servir al Señor como pastor. Tenía versículos que me acompañaban, tenía el compromiso y el compañerismo de personas que me hablaban. Tenía a hombres sabios de Dios que me aconsejaban. Tenía todo, pero tenía la duda. ¿Doy o no doy el paso? ¿Doy o no doy el paso? Y en esa conferencia de varones, un hermano de la iglesia de La Farfana cantó esa canción. Esa canción fue. Y ese día yo dije, sí, tengo que dar el paso. Entonces, para mí es una canción especial. El Leo me decía, es una canción que tiene una carga emotiva para usted. Sí, él no sabía por qué, yo nunca le había contado. Simplemente él me había visto llorar una vez que vino un joven de otra iglesia a cantarla. Entonces, para mí tenía una carga emotiva. Yo no estoy en desacuerdo con las emociones. Yo creo que Dios nos hizo con emociones. Pero no creo que Dios nos hizo con emociones para que sean las emociones las que nos controlen. En este momento, en esta mañana, las mujeres están movidas por sus emociones y no logran ver lo evidente. No logran recordar lo que ya saben, lo que el Señor Jesús les ha advertido no una, sino varias veces. De nuevo, por cuestión de tiempo, quizás anote por ahí Lucas capítulo 9, verso 21 y verso 22, Mateo capítulo 16, verso 21, Marcos capítulo 8, verso 31. Lucas dice, nos relata cómo Cristo ya ha anunciado su muerte a sus discípulos, cómo era necesario para él padecer de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas, y que una vez muerto, dice, al tercer día resucite. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Ellos sabían. Estas mujeres ya habían escuchado, los discípulos ya habían escuchado que era necesario que Cristo padeciese, que Cristo fuese crucificado, pero que al tercer día Él resucitaría. Ahora es claro que ni los discípulos ni las mujeres entendieron esto, ¿no? ¿Y cómo sabemos que es claro? Por 2 cosas. Porque si las mujeres hubiesen entendido que Cristo iba a resucitar, no hubiesen llegado con especies en sus manos. Hubiesen llegado a ver al Cristo resucitado, a encontrarse con Él. Pero los discípulos tampoco lo entendieron. ¿Y sabe por qué sabemos que los discípulos tampoco lo entendieron? Porque si ellos lo hubiesen entendido, las mujeres no hubiesen ido solas. Los discípulos irían con ellos, con ellas. Porque los discípulos hubiesen estado esperando por la resurrección de su Salvador. Verso 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Y qué es lo que hicieron una vez que se acordaron? Volviendo del sepulcro, dieron las buenas nuevas, o dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Déjeme decir una cosa, querido hermano. Dieron las nuevas. ¿Sabe lo que hicieron las mujeres volviendo donde los discípulos, no? Predicaron el Evangelio. Porque comunicar que Cristo ha resucitado es predicar el Evangelio. Y alguien puede decir, pero ¿cómo las mujeres le predicaron el Evangelio a los discípulos? Bueno, a veces es necesario que las mujeres hablen lo que los hombres no quieren hablar. Perdón, hermano, que lo diga de esa forma, ¿no? Y no es que me esté yendo para otro lado, no es que quiera que las mujeres predican desde el púlpito, no, no quiero eso. Pero seamos honestos, a veces las mujeres hacen lo que los hombres no quieren. A veces las mujeres hablan las cosas que los hombres no quieren hablar.
Ellas hicieron esto, predicaron el Evangelio. Fueron donde los discípulos, verso 9, volviendo del sepulcro, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahora, la reacción de los discípulos fue fantástica, ¿no? Fue maravillosa. ¡Ay, qué alegría! Verso 11, más a ellos le parecían locura las palabras de ella y no las creían. Déjeme decirle que el traductor de nuestra Biblia, Reina Valera 1960, fue suave en su traducción. Porque en estricto rigor, lo que les pareció a los discípulos no fue locura. Lo que le pareció a los discípulos fue una idiotez. Y esa palabra es más fuerte. Ellos pensaron que lo que las mujeres estaban hablando era una idiotez, una tontera. Eso pensaron ellos. Pero me gusta como dice el verso 12, ¿no? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Pedro el impulsivo, ¿no? Siempre pensamos en eso, Pedro el impulsivo. Bueno, déjeme decirle una cosa, que no es la impulsividad, no sé si existe esa palabra, de Pedro. No creo que haya sido la impulsividad de Pedro. No creo que haya sido ¿cómo se dice? La curiosidad de Pedro, la que llevó a Pedro a correr. Yo les hablé hace un ratito atrás de que nosotros necesitamos conocer las historias en torno a la tumba. Y la tumba nos revela historias bien interesantes, bien lindas. Y yo quiero contarles 2 historias de la tumba. Todo esto hasta acá ha sido solo introducción, hermano. Gracias por entregarme 11:15. No, 12:15 me entregaste, ¿no? Gracias. Sí. Así voy rápido. Miren lo que nos dice el texto paralelo, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, verso 2 y verso 4. Entonces corrió y fue a Simón, está hablando de María. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. ¿Se acuerda que el jueves estuvimos hablando de esto y dijimos que aquel al que amaba a Jesús era Juan? Le había encomendado el cuidado de María, la mamá. ¿Sí? Entonces, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Creo que eso tiene que ver con una cuestión de edad. Me parece que Juan era menor que Pedro y por lo tanto era también más ágil. Y llegó primero. Ahora, hay cosas que Lucas no nos cuenta en detalle. Pero los otros pasajes, los textos paralelos, sí nos cuentan y nos cuentan en detalle. Mire una cosa, una historia que nos cuentan otros textos, ahí en el mismo Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, verso 11 al verso 16. Juan, capítulo 20, verso 11 al verso 16. Mire lo que dice. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Pero mire qué interesante. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto
y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Sabe que este relato, cada vez que lo leo, produce en mí la misma sensación? Me genera la misma emoción desde la primera vez que lo leí. Cada vez que lo leo siempre me genera exactamente lo mismo. Y no puedo, en un sentido, no puedo dejar de pensar que muchas veces lo evidente que está frente a nuestros ojos no lo podemos ver, porque como les decía hace un ratito atrás, nuestras emociones nublan nuestra razón. ¿Qué está buscando María en la tumba? A Jesús, ¿no? Está buscando a Jesús. Se encuentra primero con 2 ángeles que le preguntan a quién buscan. Ella responde y ni bien termina de responder, ¿con quién se encuentra? Según el verso 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Estaba buscando a alguien que cuando se lo encontró no fue capaz de reconocerlo. Sus emociones no dejan que ella discierna, que entienda quién es. Ahora, hermano, seamos honestos. Nosotros en la misma situación nos hubiese pasado exactamente lo mismo, o peor, ¿no? Un par de días antes, el Señor, el Salvador, el Maestro, a quien ellas amaban y servían con devoción, ha sido crucificado y ellas lo han visto cómo han hecho descender su cadáver, su cuerpo muerto, ha sido descendido o bajado de la cruz. Han visto cómo ese cadáver ha sido puesto en la tumba. Ya han sellado la tumba, pero hoy día van a la tumba y no está. Y a toda la agonía, a todo el dolor, a todo el sufrimiento de 2 días atrás se suma ahora que no está el cuerpo. Y no saben dónde está. Esas emociones nublaron lógicamente la razón de María, ¿no? Pero ¿sabe qué es interesante? Porque Cristo necesitó de una sola palabra para que María pudiese reconocer quién era Él. ¿Y cuál es esa palabra? Su nombre. María. Y eso a mí me emociona. Porque no puedo dejar de pensar, estas son mujeres que han servido al Señor Jesús en su vida, en su ministerio. Quizás cuántas veces Jesús le dijo, no, María, dame un vasito de agua. Porque no le decía, tráeme coquita cero, ¿no? Perdón, pero es para romper un poco la emoción. María, dame un vaso de agua. María, tengo hambre. María, ¿qué hay de rico hoy día? María, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? María. ¿Cuántas veces Jesús le dijo María? Y eso me hace recordar lo que el Señor Jesús dice en Juan capítulo 10, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántas veces Jesús le dijo María? Y es interesante, ¿no? Porque Él le dice, verso 16, Jesús le dijo, María. Y eso bastó para que ella se volviese a Él y le dijese, Maestro, Raboni. Raboni, Maestro, que era un título mesiánico. Ella estaba reconociendo a Jesús como lo que es, el Señor. Y estaba entendiendo que el Señor ya no estaba más en la tumba. Porque se acordó, ¿no? ¿Se acuerda que en el texto de Lucas vimos que ellas se acordaron de lo que Él había dicho? Que era necesario padecer de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, ser crucificado, pero también resucitar. Y ella se acordó. ¿Sabe que eso me hace pensar en algo, hermano? Y me hace preguntarme algo a mí personalmente. Y es una pregunta que yo me hago y que se las quiero compartir.
Y por favor, no malentiendan la pregunta, no me estoy yendo para un lado carismático. Pero simplemente quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted dice, Dios me habló? Y por favor, no malentienda, yo no le estoy diciendo que le habló al oído, no, Bastián. ¿No? Gladys. No estoy diciendo eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló por medio de su palabra? Que le dijo, no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente, confía en mí, cree en mí, renueva tus fuerzas en mí. No estás solo, no te desampararé, no te dejaré, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabe que esa historia es maravillosa? Pensar que esta mujer que había servido al Señor, que fue en búsqueda de su Señor y no lo encontró y se desesperó, encontró paz en una sola palabra: María, su nombre. Porque un nombre dicho por la persona que uno anhela, pucha que es lindo, ¿no? Pucha que es lindo. Pero fíjese que no es la única historia de la tumba. Hay otra historia que es maravillosa. Marcos capítulo 16, verso 1 al verso 7 dice lo siguiente: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, ya Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Cada vez que leía este relato, sin prestar mucha atención, la verdad que para mí era el relato típico, ¿no? Y no había ningún detalle, entre comillas, que sobresaliera. Hasta que empecé a prestarle mayor atención. Y hay un detalle en este relato que es maravilloso también. Tal como el hecho de que Jesús se haya revelado a María por su nombre, diciéndole María. Aquí en este relato hay un detalle que es único, versus todos los demás relatos. No sé si usted recuerda, pero cuando leímos en Juan capítulo 20, ahí se nos dice que Pedro y el discípulo amado, vale decir Juan, fueron corriendo, ¿no?, a la tumba. Y yo le dije, yo no creo que haya sido por curiosidad. No creo, ¿cómo fue la palabra que usé? La otra que dije, no sabía si la inventé. ¿Ah? Impulsividad. No es porque Pedro fuese impulsivo que salió corriendo a la tumba. No es porque Pedro fuese curioso que fue corriendo a la tumba. Yo creo que él fue corriendo a la tumba como consecuencia de este relato. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el texto, verso 7. Pero id, decid a sus discípulos, pero particularmente, en especial, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. ¿Por qué el énfasis en Pedro? ¿Por qué era tan especial? ¿Por qué no decir, mire, vaya, dígale a todos los discípulos que nos encontramos allá en Galilea? No, porque Cristo, estoy seguro, quería encontrarse particularmente con Pedro. Y ese es el mensaje que manda a través de este ángel, ¿no? Y decid a sus discípulos.
Y en particular, ¿a quién? Y a Pedro. Y a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro tiene una entrevista con el Señor Jesucristo pendiente. Porque Pedro tiene un cara a cara con Cristo pendiente. Un cara a cara donde Cristo no lo va a recriminar, donde Cristo no lo va a culpar, no le va a decir, ¿te acuerdas que te dije que me ibas a negar y tú dijiste que no? Pero me negaste. Te lo dije. No, Cristo no hizo eso con Pedro. Muy por el contrario, Cristo entiende que Pedro necesita tener esa entrevista personal con él para mostrar su arrepentimiento, pero también para mostrar su amor por él, su lealtad hacia él. Su deslealtad ya la mostró. Su deslealtad ya la mostró. La mostró en el patio del sumo sacerdote. Mientras Cristo está siendo juzgado, Él está en el patio con el resto de la gente y cada vez que le vienen preguntando y le vienen diciendo, tú eras parte de ellos, te vimos... No, mentira, yo no. Y conocemos la historia, ¿no? Y antes que cantase el gallo, Cristo negó a Pedro, perdón, al revés. Pedro negó a Cristo 3 veces. 3 veces, ¿no? Ahora, como les dije, Pedro tiene esta entrevista. Y Pedro tuvo la entrevista, a solas. Los dos solitos. Si usted va a Juan capítulo 21, se nos relata cuando el Señor Jesucristo se revela a sus discípulos en el mar de Galilea. ¿Sí? Entonces los discípulos están pescando, no han pescado nada, y Cristo está en la orilla mirándolos. Y les pide pescado, ¿no? Para prepararle, porque le dice, seguramente tienen hambre. Ahora, los discípulos al principio no reconocen al Señor Jesús. Hasta que Juan le dice a Pedro, Pedro, es el Maestro, es el Señor. Y que lo que hace Pedro no espera. Ahí se mostró la impulsividad, ¿no? No se espera, dice que él se ciñó la ropa, que no era otra cosa que levantarse los vestidos, porque eran túnicas en ese tiempo, se levantó la túnica, se echó al mar, y que el resto se arreglara, ¿no? Flor de capitán de barco, pues. ¿Ah? Arréglense ustedes, yo me voy a la orilla porque tengo algo que hacer en la orilla. Y llega a la orilla y se encuentra con Cristo. Y ahí está esta frase, o esta célebre y conocida historia, ¿no? De cuando Cristo le hace preguntas a Pedro. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te ama. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, para nosotros no es muy claro este texto, ¿no? Porque no cambia las palabras. Quizás para nosotros, creo que en algún momento lo he dicho, para nosotros en Chile podemos hacer la distinción, porque nosotros hablamos de amar y querer. Yo amo a mi familia, quiero a tal persona, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Juan ama a la Ale. A mí me quiere nomás. ¿No es cierto? Porque está en un grado inferior. Nosotros podemos entender eso. Bueno, en el texto bíblico hay algo parecido. Hay 2 palabras. Hay más palabras para amor, pero las que se utilizan acá son 2, agapao y fileo. Agapao es un amor sublime, es el amor de Dios. Fileo es un amor común, es un amor filial, es el amor entre hermanos, entre seres humanos. Cristo lo que le dice a Pedro es lo siguiente, verso 15. Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao más que estos?
Le respondió, sí, Señor, tú sabes, no que te agapao, tú sabes que te fileo. Pedro no le puede responder a Cristo de la misma manera. Lo que le está diciendo es, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. No es lo que le están preguntando, ¿no? Eso es. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor con Pedro? Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pero hay una tercera vez. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? No. Cambia la palabra el Señor ahora. Ya no es me agapao. La palabra ahora es me fileo. O sea, el Señor Jesús ha bajado en un sentido el estándar, ¿no? Y Pedro dice que se entristeció de que le dijese la tercera vez, esta vez ahora, ¿me fileo? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo. ¿Sabe que Pedro había aprendido la peor forma posible? Pedro había aprendido de la peor forma posible a refrenar sus impulsos. ¿Se acuerda que Pedro en toda la historia, en toda su historia con el Señor Jesucristo, siempre era el primero en responder? Era el primero en hablar. Pero no escuchaba siempre. Escuché hace unas semanas atrás una expresión que me llamó mucho la atención. Dijo que nosotros deberíamos ser como elefantes, como los elefantes, que tienen orejas grandes y boca chica. Pedro aprendió de la peor forma posible a escuchar antes de responder. Y él fue cuidadoso en sus respuestas, por eso que él le dice y se entristece al final y le dice, Señor, tú lo sabes todo. No necesitas seguir preguntando, tú sabes que yo a ti te fileo. Yo no te puedo responder que te agapao. Yo te negué, Señor. Y una persona que ama como Dios ama no niega a otra persona. Pedro lo entendió, Pedro lo conoció de la peor forma posible. De la peor forma posible. Esta vergüenza que él sintió en esta entrevista con Cristo, ¿le sirvió? Esta vergüenza, esta pena, le sirvió porque le llevó a recordar. Y esa creo que es otra lección buena que nosotros debemos de sacar de estas historias de la tumba. La primera es, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios hablándole por medio de su palabra? ¿Sabe cuál es la segunda? ¿Cuándo fue la última vez que usted vino con vergüenza delante del Señor, arrepentido por un pecado, diciéndole, Señor, tú sabes que te quiero, porque mi pecado no me permite decirte que te amo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó delante del Señor arrepentido? ¿Sabe que la tumba vacía del Señor Jesucristo nos recuerda que Él nos conoce a todos y cada uno de nosotros? Pero también nos recuerda algo, que todos y cada uno de nosotros podemos tener una segunda oportunidad delante del Señor. No importa los años que hayan pasado, no importa las cosas que hayamos hecho, no importa, el Señor siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Ahora, probablemente los discípulos que están alrededor, ¿no?, podrían haber pensado, pero Pedro, ¿cómo? ¿No te da vergüenza? Lo negaste 3 veces y estás ahora a solas con Él. Le estás haciendo la pata. A veces somos así, ¿no? A veces nosotros somos muy buenos para recordar y recriminar lo que Cristo ya ha perdonado. La tumba nos enseña estas historias. ¿Con quién se identifica usted? Ojalá se identifique con estas mujeres que
reconocieron a Cristo como el Salvador de su vida, que entendieron que Cristo había hecho una diferencia y dedicaron sus vidas para servirle. Ojalá se identifique con esta mujer que, cegada por sus emociones, reconoció a su Salvador cuando Él le habló y le dijo simplemente su nombre. O tal vez, ojalá usted se identifique con este hombre impulsivo que aprendió de la peor forma posible que Jesús, que el Cristo, siempre tiene nuevas oportunidades para nosotros. ¿Sabe dónde vemos las nuevas oportunidades del Señor Jesús? Cada vez que el Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, ¿te quiero? Recuerde lo que le dice el Señor Jesús. Primero apacienta mis corderos, luego pastorea mis ovejas y luego apacienta mis ovejas. ¿Sabe lo que le está diciendo, no? Cuida de los míos. El Señor Jesús le dijo a Pedro, confío en ti. A pesar de que me traicionaste, a pesar de que me negaste, confío en ti. Por eso te encargo el cuidado de los míos. Y Cristo hace lo mismo con nosotros. Historias de la tumba, para que no me pregunte después, Nicolás. ¿Ah? Historia de la tumba. Ahí está el título. Ya, menos mal. Ya, vamos a orar. Yo he orado.